licenciado Jaime Jácome de la Guardia, exdirector de la desaparecida Policía Técnica Judicial. Vamos a darle la cordial bienvenida, sobre todo agradeciendo de antemano su presencia y su tiempo valioso. Don Jaime, bienvenido. Gracias, Edna y Ricardo. Muy agradecido por esta invitación. A la orden. Importante hablar con una persona de experiencia como usted sobre los temas de estrategias de seguridad y política criminal. Hemos visto en los últimos días, semanas, situaciones que nos llaman a la reflexión. Si verdaderamente el modo de operar del crimen organizado ha cambiado a tal nivel que poco le importa cometer sus hechos delictivos a plena luz del día, y sin como quien dice uno, sin el mínimo cuidado o remordimiento de conciencia de afectar a terceras personas que nada tienen que ver con sus delitos. Sí, definitivamente que lo que tú apuntas es correcto. La delincuencia asociada al narcotráfico ha perdido totalmente las proporciones. Y yo digo que tal vez hace 10 años atrás, los llamados capos de la droga se mantenían dentro de su territorio y veíamos cómo los crímenes, los ajusticiamientos, los pases de factura se daban en esas regiones, en San Miguelito, en esas regiones. Pero obviamente el desenvolvimiento de la actividad del narcotráfico trae como consecuencia el incremento de la capacidad económica de estos capos de la droga, de estos delincuentes, y esos delincuentes ya no quieren estar recluidos en San Miguelito, en la 24 de diciembre, ahora quieren ir a Multiplaza, quieren ir a Costa del Este, quieren ir a los lugares de lujo, porque ahí es donde pueden ostentar ese recurso mal habido. Y eso es lo que está dando lugar a que veamos ajusticiamientos, no en San Miguelito como se veían antes, o en esos barrios. No quiero ser despectivo en cuanto a ningún sector de la ciudad, pero evidentemente tenemos que marcarlo geográficamente en los barrios bajos, digámoslo, en las zonas calientes, y ya estamos viendo situaciones en áreas como San Francisco, como El Cangrejo, como Bellavista, incluso en centros comerciales importantes del país. Y lo que a mí me preocupa, más es que hasta ahora hemos visto cómo sicarios atentan contra la vida de personas que andan solas, o incluso peor, andan con sus hijos. Pero esas personas que están en ese mundo delictivo, viendo lo que está sucediendo, van a dejar de andar solos y van a estar protegidos por guardaespaldas, que probablemente vayan en otros vehículos armados con AK-47 y otro armamento, y eso va a dar lugar a corto plazo, lamentablemente, a que en lugar de que veamos como una persona ajusticia a otro en un carro, lo que veamos sea un enfrentamiento entre dos grupos de gente, de personas armadas, con una gran cantidad de armas de fuego y con tiroteos en donde lamentablemente van a perder la vida personas inocentes que se encuentran en esas localidades, personas que, como alguien dijo esta mañana, están en el lugar equivocado en el momento adecuado. Licenciado Jácome, antes de pasar precisamente a esa posibilidad que es eso no es una tener posibilidad, Ricardo, puede estar eso pasando. es una realidad. Ok, estas personas de pronto siempre utilizaban estos centros comerciales o se paseaban por el país libremente, pero ¿qué puede estar no haciéndose en materia de seguridad para prever que esta persona con este perfil puede tener algún tipo de situación de rencilla o puede estar buscado por otro, no solamente por las autoridades de policía o de investigación, que pueda topárselo en un lugar público como este? O sea, a ver si me explico. ¿La inteligencia está funcionando? Para nada, para nada. Mira, tenemos una fuerza pública totalmente reactiva y totalmente sometida a un esquema que si bien es importante, no es el esquema principal del combate a la delincuencia que los panameños queremos. Una policía que está dedicada prácticamente a la interdicción de grandes cargamentos de droga. Y todos sabemos en Panamá, y esto yo lo voy a decir
todos sabemos en Panamá, o lo que tenemos conocimiento y experiencia en este tema, que la gran mayoría de estas incautaciones no son por ninguna actividades de investigación y de inteligencia local, sino de la cooperación con organismos internacionales que dan la información, dan el dato, y Panamá lo que hace es que simplemente va y captura. Y la mejor prueba de eso es que en términos generales la gran cantidad de las capturas que se dan sin detenciones. Se dan capturas, pero no se dan detenciones. Hay muy pocas detenciones, a pesar de que hay una enorme cantidad de capturas de droga que hoy en día son 10 o 15 veces lo que había en los tiempos en donde yo era director de la PTJ. Creo que estamos rondando las 80 toneladas al año, lo cual es una barbaridad. Lo que, lo que nos está diciendo es que en este caso quien trasiega la droga, que es el que hace el trabajo de transporte, es el que va detenido, no el responsable, ni a quien lo envía, ni a quien lo va a recibir. Es no, así. no, peor que eso. Hay muy pocos detenidos. Generalmente los que salen detenidos son los lancheros que agarran cuando los agarran. Pero esa droga va a llegar a territorio panameño para que una organización la trasiegue a otro tipo de vehículos terrestres y que se vayan. Y nunca vemos detenciones en esas organizaciones. Lo que vemos en esas organizaciones son ajusticiamientos en la calle. Ahora se habla, por ejemplo, de una ley de extinción de dominio. Sí. Pero es que ya existe en la legislación panameña la normativa necesaria para quitarle, para tomar control sobre los bienes habidos de las actividades delincuenciales. No sé, yo no veo cuál es la necesidad de crear una ley de extinción de dominio, teniendo ya la normativa vigente, a no ser que lo que se busca es crear toda una jurisdicción, toda una burocracia con cientos de nuevas oficinas públicas y miles de nuevos funcionarios para hacer algo que perfectamente se puede hacer hoy. Y tú lo sabes, Edna, perfectamente bien, de que en la ley panameña está la norma que acredita sí, la inversión, la carga de la prueba. No, y el aprovechamiento de bienes provenientes del delito. O sea, y hay una inversión de la carga de la prueba, como acaba de mencionar. Un delincuente, una persona sospechosa de narcotráfico, está ligada al narcotráfico, que tenga una residencia, que tenga vehículos, que tenga lancha y que tenga bienes suntuosos, tiene que demostrar ante la autoridad competente la legitimidad de esos recursos. Así y es. Si no, la autoridad tiene la facultad y la ley de su lado para incautar todos esos recursos. No se hace hoy en día. Y por eso es que los capos de la droga están por ahí ostentando esos dineros abiertamente a la vista de otros con los cuales tienen rencillas y vienen como consecuencia de esto. Ahora, licenciado Jacome, fíjese la importancia de hablar precisamente de esas estrategias en materia de seguridad, política criminal que vayan en contra de toda esta organización criminal y esos bienes. Yo quisiera que nos planteara si esas estrategias en el momento en el que usted estuvo al frente de la PTJ existían y eran efectivas versus la que hoy existen, si es que existen, si es que no se han modificado, no se han revisado al ritmo de esta evolución del narcotráfico y de la delincuencia organizada. También quiero que nos hable precisamente de eso que usted en algún momento señaló, del enfoque de la policía en cuanto a lo que es la prevención e investigación. ¿Es eficiente esta combinación? Mira, en primer lugar, existe un documento y en estos días el licenciado Severino Mejía hacía alusión al mismo de la política criminológica que adoptó Panamá en los años del gobierno del presidente Endara, cuando el ministro de Gobierno y Justicia era Ricardo Arias Calderón. Cierto, ese documento está ahí, pero ese es un documento absolutamente teórico que no baja a la realidad de políticas plausibles y realizables. Es un documento que habla de los 4 niveles de ataque a la delincuencia, que es la prevención social, la coerción,
el castigo y la restaurativa, que es el proceso de resocialización. Todos sabemos aquí en Panamá que los esquemas de prevención social, o sea, las actividades que realizan ministerios como el MIDES y como el deporte y todo, están totalmente desarticulados y no responden a una política de promoción de valores y actitudes positivas. Al contrario, vemos a esas instituciones llenas de cuestionamientos y alejados totalmente de una política integral hacia el mejoramiento de la calidad ética y moral de la juventud. Luego vemos lo que es la certeza del castigo, la seguridad que tienen los delincuentes o la seguridad que pudiera dar el Estado de que quien delinque va a ser encontrado culpable y sancionado. Es algo que no existe en Panamá. En Panamá lo que hay es una impunidad rampante gracias a la incapacidad tanto del cuerpo de investigación de los delitos como el cuerpo de acusación y una actitud por parte del Poder Judicial que ha cambiado, se ha cambiado a un modelo excesivamente garantista, en donde los derechos del rey están, del reo o del investigador están por arriba y por encima de los derechos de la víctima. Y por supuesto, el último elemento que es la resocialización absolutamente inexistente. No existe resocialización. Los cuatro pilares que hay en cualquier política criminológica que exista en cualquier país del mundo, aquí en Panamá, son pura letra. Porque se ha quedado en el concepto entonces. Ahora, este documento del que se habla, del que usted menciona y habló, me parece, el doctor Severino Mejía, data por lo menos de 30 años. Es correcto. ¿Qué actualización se ha hecho sobre eso? O sea, ¿qué ha pasado después de eso? O sea, ¿ese documento está ahí únicamente con este texto, con esta información textual? Mire, en muchos años, yo creo que es la primera vez que yo escucho a un funcionario público de la jerarquía del licenciado Severino Mejía de mencionar este documento y argumentar que esa es la base de la política criminológica del país, cuando eso es falso. Eso no es la base absolutamente de nada. Es un documento teórico que no hay manera de ponerlo en práctica porque no hay ni las políticas ni los recursos para ponerlo en práctica. Mire, aquí el tema se basa en dos aristas. Y Edna, entiendo, creo que tú fuiste fiscal, ¿verdad? Así es. Y tú entiendes perfectamente bien que el rol del fiscal es el rol de acusar. El fiscal no es un funcionario que está para buscar la verdad material de los hechos, como dice la doctrina. El fiscal está entrenado y preparado y su actitud es la de acusar. Entonces, en un sistema penal acusatorio, en donde el rol del fiscal es llevar a cabo la acusación, tiene que existir un ente que investigue. Los fiscales no tienen la capacidad ni el entrenamiento para investigar los delitos. Cuando yo hablo de investigar un delito, es salir a la calle, buscar los elementos de la escena del crimen. Licenciado Jácome, ahora que usted trae eso a la mesa, licenciado Jácome, ¿dónde quedó entonces la unidad de análisis delictivo que se creó en el 2013? Y que es parte precisamente de hacer esas investigaciones especiales. Y también pregunto sobre esa capacitación constante que debe recibir ese funcionario, porque reitero e insisto, el delito va cambiando, se va modificando. Fíjese lo que estamos viendo de esa penetración de personas vinculadas al narcotráfico dentro de instituciones, de hecho el Ministerio Público. Yo me pregunto, ¿qué está fallando? ¿Cuál es ese elemento que les está haciendo falta a una estructura como el Ministerio Público y otras instituciones que hemos visto han sido penetradas por el narcotráfico? Eso es preocupante, licenciado Jácome. Y un sistema acusatorio que usted señala deja un sabor a impunidad. Totalmente. Y no es tanto lo que le falta al Ministerio Público, es lo que le falta al sistema de justicia penal. Fíjate, el sistema penal acusatorio es un sistema que se construye sobre tres pilares: la investigación del delito, la acusación y el juzgamiento. Y luego hay un cuarto pilar que es el cumplimiento y la
resocialización del reo. Pero los tres pilares fundamentales son la investigación del delito, la acusación que debe llevar el fiscal y luego el juzgamiento que hace el tribunal de juicio, con una serie de componentes intermedios para garantizar el respeto de los derechos humanos, el debido proceso, la legalidad, etc. Aquí en Panamá, cuando se implementó el sistema penal acusatorio, a pesar de que todos los expertos internacionales que asesoraban al Ministerio Público y al órgano judicial en este tema advertían la necesidad de fortalecer una policía judicial independiente, lo que se hizo fue lo contrario. Lo que se hizo fue eliminar a la policía judicial, adscribirla a la Policía Nacional y luego de eso separar dos elementos de investigación que es necesario que actúen concatenadamente, que es la investigación de campo con la investigación forense. O sea, se destruyó toda la capacidad de investigación. Esos cuerpos que tú mencionas, que son agentes de la DIJ, de la DIJ, que están asignados al Ministerio Público para que lleven a cabo ciertas investigaciones, en la gran mayoría lo que hacen es llevar notas, llevar oficios a las instituciones para pedir información oficial. No hacen ninguna investigación de campo. Recientemente yo vi que la Embajada Americana le dio al Instituto de Medicina Legal una certificación que lo acredita. Como no entiendo cómo la Embajada Americana se presta para semejante sinvergüenzura. La realidad es que los peritajes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se demoran años en detrimento de los procesos. Todo el mundo lo sabe, todos los abogados litigantes lo saben. Una experticia forense demora años en practicarse. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos, porque no tienen el personal idóneo para realizarla. Así no se puede implementar un sistema penal acusatorio. Fíjate, Edna, tanto el presidente Ricardo Martinelli como el presidente Juan Carlos Varela, en sus planes de gobierno en materia de justicia, pusieron como prioridad restituir la institución de investigación criminal. En ambos casos, uno de los pilares era restituir una institución de investigación criminal independiente, supervisada por el órgano judicial y por el Ministerio Público, pero independiente, como existe en todos los países del mundo. Sin embargo, eso no sucedió. ¿Y por qué no sucedió? Por la fuerza que adquiere la Policía Nacional en cada gobierno que se sucede. Porque se puede decir entonces que todavía mantiene una enorme cuota de poder, aunque sea velado, aunque ese poder no se exprese en temas políticos, pero se reserva una enorme cuota de poder en Panamá. A ver, ese no cumplimiento podría haber dado como consecuencia lo que estamos viendo hoy al no tener una coordinación de inteligencia, un trabajo de investigación oportuno. ¿Estamos hablando de eso? Exactamente lo que tú mencionas. Yo creo, y mira, las estadísticas y los hechos demuestran la realidad con toda claridad. Si mañana asesinan a un miembro de la Policía Nacional o secuestran a un hijo de un prominente empresario o roban un banco o pasa cualquier tipo de hecho delictivo violento de estos de alto perfil, la Policía Nacional se activa y en 24 horas están detenidos todos los que participaron en el delito. Eso es así. Eso se llama tener inteligencia. Eso se llama conocer el ambiente donde se mueve la delincuencia. Eso no significa que cuando esos detenidos vayan a juicio van a ser condenados. Esa es otra historia. Porque ahí tenemos que ver qué pruebas se recabaron, cuál fue la cadena de custodia de esas evidencias, cómo se manejó la información, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad es que en la mayoría de los casos de alto perfil, a final del camino, 2 o 3 años después, lo que vemos son absoluciones. En conclusión,
Sí, en conclusión y para ir terminando, licenciado Jácome, está el problema planteado. ¿Cuáles serían esas posibles soluciones desde su punto de vista a esta problemática? Un sistema penal acusatorio que pareciera no estar funcionando según su lectura, un crimen organizado con cero o pocas estrategias para hacerle frente. En conclusión, posibles soluciones a esta problemática. Lo primero que tiene que pasar, y ojalá el presidente de la República lo entienda, cosa que se le ha comunicado, no puede ser ministro de Seguridad Pública un uniformado, aunque se haya quitado el uniforme hace un par de meses atrás. Tiene que ser un civil que entienda del tema de justicia, que entienda del tema de seguridad pública, que entienda el tema de la investigación criminal, pero que tenga una mentalidad distinta a la mentalidad militar que aún persiste y que defiende a capa y espada nuestra Policía Nacional, nuestra Fuerza Pública. Y lo digo porque todavía hay resabios de la dictadura como el fisco y el rol de turno, cosas que son totalmente descabelladas en esta época. La cantidad de comisionados y subcomisionados desproporcionada que hay. Yo le diría al presidente de la República que haga dos cosas. La primera, que le pida la renuncia al ministro Pino y que ponga en el Ministerio de Seguridad Pública a un civil. Luego, la segunda es que mande a jubilarse o que a retiro a todos los comisionados y subcomisionados que ya han pasado la edad de jubilación y elimine todas esas posiciones de un solo tajazo, que se eliminen las posiciones y que a partir de este momento todo mayor y todo subcomisionado que quiera ascender al rango superior tiene que demostrar mejora sustancial en sus áreas de responsabilidad. Pero eso no sería solamente un cambio cosmético, no. Y estamos hablando de cambios profundos en materia de política criminal y estrategias de seguridad. Eso para hacer un cambio radical en la actitud de la Policía Nacional, que a mi juicio tiene mucho de la culpa de lo que está pasando en el país. Luego crear una policía judicial independiente que pueda llevar a cabo las investigaciones criminales. Cuando yo fui director de la policía, por ejemplo, nosotros investigábamos a policías involucrados en delitos. Hoy en día los policías se investigan a sí mismos. Eso es una premisa que dio el director de la Policía Nacional hace unos años atrás, un director. Policía investiga policía. ¿Qué clase de locura es esa? Alguien tiene que poner orden en esa casa que está llena de corrupción y llena de vínculos al narcotráfico, y tiene que ser alguien de afuera. Luego está los otros temas, ¿no? De la prevención social, o sea, articular medidas que verdaderamente incidan en la actitud de esa juventud que hoy en día está cooptada por las pandillas. Hay que sacar a esos muchachos de las pandillas, comenzar a implementar esas normas del derecho penal contra el pandillerismo y contra el aprovechamiento de bienes. Yo te aseguro, Edna, que si mañana se crea un cuerpo de investigación, un cuerpo de investigación y una fiscalía especial, y que en el transcurso de los próximos meses decomisa millones de dólares a todas estas bandas criminales, las cosas van a cambiar. Y luego aprovechamos la inteligencia. Agradecemos las consideraciones del licenciado Jaime Jácome, exdirector de la Policía Técnica Judicial desaparecida. Policía Técnica Judicial, con este análisis que de verdad va a lo profundo de la situación que estamos viviendo actualmente. Gracias, licenciado Jácome. Y es momento de hacer... Un abrazo. Saludos. Momento de hacer la pausa, 4:30 de la tarde. Ya regresamos con más. Es cuestión de ley.